la dignidad. Y hay algo que yo se los dejo de tarea, pero lo voy a sugerir en Twitter. La mayoría de las constituciones tienen un preámbulo. Es como el acta de nacimiento de lo que quiere ser la sociedad. Nuestra constitución no tiene un preámbulo y la mayoría de los países sí tienen un preámbulo. Entonces a mí me gustaría que hicieran una reforma constitucional en el 2017 para incluirle o adicionarle un preámbulo. ¿Qué pondríamos en el preámbulo? Que levante la mano alguien. Un breve resumen de qué es lo que vas a tratar dentro de toda la Constitución. Tal vez un capítulo introductorio de lo que trata la Constitución, puede ser. Pero para hacerlo más emotivo, de todas formas tiene su bolsa, porque sí, un preámbulo puede ser esa especie de introducción de lo que es la Constitución. Ya se termina. Como 20. Bueno, se apuntan el nombre y luego lo pasan a recoger. Lo traerán aquí dan su nombre, por favor, y luego lo pasan a recoger. Entonces, ¿qué más le podríamos poner al preámbulo? Evoluciones, cambios, modificaciones que ha tenido. Uy, eso viene en la parte trasera y es muy grande, pero sí podríamos decir, esta Constitución se ha mantenido a la vanguardia con tales y tales reformas. También tiene premio. Otra cosa, algo más bonito. Podríamos omitir los derechos, dándoles como una referencia que se encuentran los derechos humanos, una desigualdad, igualdad, podría ser. Muy bien. Que esta Constitución tratará de evitar la desigualdad, que contiene un gran catálogo de derechos humanos, que si vamos a ser democráticos o no vamos a ser democráticos, pero bien, muy bien. Entonces, para eso se trata un preámbulo. En los años 70 y 80 se da pues las transiciones jurídicas y pues empiezan a dar este tipo de cambios, pero principalmente tienen que ver con los hechos que ocurrieron, o los lamentables hechos que ocurrieron pues en los países europeos por la Segunda Guerra Mundial, en donde pues lamentablemente, sobre todo en los países europeos, en donde muchos perdieron la vida, y se dio pues la Declaración Universal de Derechos Humanos. No es de los derechos humanos, sino de derechos humanos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A raíz de ese movimiento internacional, las constituciones o los países se dan nuevas constituciones para establecer el catálogo que no tenían de derechos humanos y empiezan a transcribir de alguna forma la Declaración Universal. Se dan nuevas constituciones o reformas. En el caso de México se dan reformas constitucionales que yo creo que ya llevamos más de 1000. Ya es una constitución totalmente diferente, pero en otros países tienen nuevas constituciones de años recientes. Y entonces lo que primero se da es establecer las reglas para ver quién va a ejercer el poder, porque antes pues casi se lo arrebataban. Quien se veía que iba a tener el poder, porque la norma decía que en ausencia de tal, pues el que lo seguía era fulanito, pues lo mataban, y ya seguía el fulanito, y entonces iban matando hasta que ya se establecen las reglas de cómo acceder al poder, y precisamente se da la ampliación de los derechos humanos. Nuestra Constitución tiene alrededor de, yo tenía en mis notas 900 reformas, pero pues ya van más, las tendría que actualizar, pero esto contando artículos, párrafos, incisos, y lo que se da en una transición jurídica que nosotros empezamos y que todo el mundo empezó a finales de los años 70 y 80, es el rediseño de las instituciones o la creación de las instituciones. Aquí entra en el marco que la razón de ser de un Estado constitucional
es la satisfacción de cada uno de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad que los caracterizan. Y se tenía latente una deuda histórica, que ahora vamos a ver. Por un lado, hubo documentos de carácter internacional, como es la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos, así lo decía el documento de 1985, y luego decía, y del abuso del poder, y luego otro documento que se crea es el Plan de Acción Integrado sobre las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder. Eso quiere decir que hay víctimas entre particulares y hay víctimas de autoridades. Pero lo que pasa en nuestro país es que primero se piensa en las víctimas de la autoridad y lo que se hace es crear la Comisión Nacional en aquella época de Derechos Humanos como organismo desconcentrado, luego descentralizado con una reforma constitucional en el artículo 102 de la Constitución, descentralizado del gobierno federal, y a las víctimas se les deja olvidadas hasta una reforma de 1993 al artículo 20 como 3 derechos. Y luego en 2008, a raíz del nuevo sistema de justicia penal, pues se amplían los derechos, pero se amplían como a 7. Y entonces, pues las comisiones de derechos humanos, ¿cuántos años tienen? Ya 25. Y entonces, ¿qué pasa con las víctimas? Pues que se quedan ahí. Y ahí les va un dato fuerte. ¿Y por qué se dice que las comisiones de derechos humanos defienden a delincuentes? Yo también trabajé en la CNDH y entonces me di a la tarea de ver quién presentaba más quejas, y las presentan los presuntos delincuentes, y empecé a contar los derechos que tienen los presuntos responsables o los imputados, y son más de 30 derechos que están en la Constitución, mientras que los derechos de las víctimas eran 7. Y entonces dije, con toda razón, no es culpa de los organismos de protección, de promoción y protección de los derechos humanos, no es nuestra culpa, porque siempre sentíamos como una carga de decir que defendemos a delincuentes. Es del propio diseño de la Constitución. Y entonces, a raíz de eso, pues hay movimientos de organizaciones de la sociedad civil, como son, pues sobre todo el Movimiento por la Paz y otras organizaciones que hacen que se elabore una ley general de víctimas. Y ojo, no es que esté en contra de que los presuntos imputados tengan derechos, todas las personas deben de tener derechos, pero lo que pasa es que hay un desequilibrio y entonces surgen instituciones para proteger los derechos humanos, pero la sociedad que ve que protege a presuntos delincuentes, pero es por el número de derechos, y entonces dice, ¿y la víctima dónde queda? Luego, cuando uno va a un ministerio público, el ministerio público dice, primero el presunto responsable, porque tengo términos. Pues sí, pero la víctima, ahí la dejan sentada horas. Y entonces, el presunto responsable, pues su defensor de oficio. La Ley General de Víctimas establece que tendrán asesores jurídicos y entonces crea la figura del asesor jurídico, que yo sugeriría que en el estado de Puebla se llame asesor jurídico victimal, porque está la defensoría de oficio, pero es para los presuntos o para los imputados. Y entonces, pues las víctimas deben de tener su asesor jurídico, que cuenten con un asesor jurídico que los esté acompañando y que sea gratuito, ¿sí? Las comisiones de derechos humanos, a raíz de la época del doctor José Luis Soberanes, tienen programas especiales también de víctimas del delito que también los pueden apoyar, pero con la Ley General de Víctimas y con la reforma que ya viene en la Constitución, pues ya son instancias que son separadas y que además guardan estrecha colaboración. Mantenemos esta estrecha colaboración porque la Comisión Ejecutiva es la que tiene que pagar los daños que se hayan causado a la víctima del delito cuando el presunto responsable no tenga, y un juez tiene que determinar que el presunto responsable no tiene para pagar. Y si es el Estado el que es el responsable, pues la Comisión de Derechos Humanos tiene que verificar que esa Comisión Ejecutiva
pague a las víctimas, pero van a decir víctimas. Se lleva 2 bolsas, quien me conteste, ¿quiénes son las víctimas? Las que suben un detrimento menoscabo en su patrimonio o en su persona. Muy bien. ¿Y quiénes son las víctimas indirectas? 2 bolsas y ya lleva una. Las que por la acción ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Son las personas que tienen... No, te está hablando su compañero. Las víctimas indirectas son las que recae una acción consecuencia de la primera acción que ejecutó el. Entonces, ¿quién sería? Pues las terceras personas que hayan estado alrededor. Que pueden ser, no, porque ellas ya serían víctimas directas también. Pues, Si cae una bomba y les da a 10, son víctimas directas. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? los efectos secundarios de la bomba hayan recaído en las. Ya casi lo dice. Los que no están ahí, pero ¿qué? Los familiares. Ya, sus 2 bolsas. Los familiares. Y las víctimas potenciales son las asociaciones civiles que prestan ayuda. ¿Sí? Bueno, rápidamente, ¿cuáles son esos derechos que establece la Ley General de Víctimas? A la verdad, a la justicia y a la reparación integral. La reparación no se tiene que ver solo como una compensación, sino se tiene que ver como tratamiento psicológico, psiquiátrico, ya sea permanente o por un periodo determinado, prótesis. Si el gobierno mexicano no puede prestar la ayuda a través de sus instituciones, se puede contratar a médicos extranjeros, como fue un caso que tuvimos en donde trajimos a médicos peruanos. A la verdad, todo el mundo tiene derecho a la verdad. Cuando nos mienten, pues afectan no solo a la víctima directa e indirecta, sino a toda la sociedad. A ser asesoradas y representadas por un asesor jurídico dentro de la investigación y el juicio, al esclarecimiento de los hechos, a participar en la búsqueda de la verdad de los hechos, a solicitar medidas de protección y cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos, a solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención, a recibir tratamiento que le permita la rehabilitación física y psicológica, recibir asistencia de un intérprete o traductor, a ser reparadas por el Estado de una manera integral, diferenciada y efectiva. El trato diferencial y especializado se refiere a que se le va a tratar, si es un niño, requiere un tratamiento diferencial y especializado. Si es un discapacitado, una persona discapacitada también. ¿Por qué? Porque la tenemos que cargar desde la entrada, facilitarle todos los servicios, el traslado en avión, que sea en una línea aérea que tenga mejor acceso. Ustedes dirán de dónde sale todo ese dinero. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuenta con 1.500 millones de pesos. Y eso que hemos estado gastando, pero como se pone en un banco, pues constantemente está dando intereses. El gobierno federal, cuando se crea la Comisión Ejecutiva, lo dice la ley, que nos da un porcentaje fijo, y entonces son 500 millones cada año. Y aunque ya se ha pagado una suma considerable, pues siguen digamos que el banco pues da intereses, y entonces hay 1.500 millones de pesos para compensar a la víctima. A ser reparadas por el Estado de manera integral, diferenciada y efectiva por el daño causado. Acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Yo les decía, el Fondo de Ayuda y Asistencia pues es para lo que se requiere rápido, para los 3 pesos del camión, para el metro, para varias cosas, para comer ese día, mientras que la reparación integral es cuando ya se acreditó la violación a derechos humanos o ya hubo una sentencia en donde alguien fue declarado culpable, entonces se da la reparación integral conforme a los estándares internacionales que nos obligan. A
a nivel estatal tendría que ser bajo las normas que existen en la propia entidad federativa para reparar el daño. Y pues a diversas medidas de reparación integral, a veces se pide un monumento o que una calle lleve el nombre de alguna persona. Ajá. Bueno, entonces, pues con esa transición o diseño se creó una comisión ejecutiva de atención a víctimas que es parte del gobierno de la República. Por eso por ahí aparecen algunos logos que dice gobierno de la República sea. Entonces, la comisión ejecutiva de atención a víctimas del Estado, conforme al artículo 82, pues se debe de crear, el 82 de la Ley General de Víctimas, se debe de crear una en cada estado. Y afortunadamente, como les digo, en Puebla pues ya se va a crear, y con esto pues se le dará protección a las personas víctimas del estado de Puebla, y hay maneras sencillas de crearlo. Su naturaleza jurídica puede ser un órgano desconcentrado que dependa de la Secretaría de Gobierno, o un órgano descentralizado, como es el caso nuestro, pero que sea parte del propio gobierno, que es la forma mejor para operar. Y puede ser integrado por un titular o una titular, o tres miembros o tres comisionados, no más, sino con eso es suficiente. Que tenga un fondo, que se destine, que se presupueste un fondo para las compensaciones y para la ayuda y la asistencia en el presupuesto de egresos, que tenga abogados, que tenga un área de atención médica y psicológica. Ya ven las casas que tienen que ver de justicia de la mujer, esto sería una oficina más pequeña, y con eso se armonizaría. Cuando se dice cómo debe el Estado de Puebla armonizar su normatividad con la Ley General de Víctimas, con un decreto, no hace falta una ley, con un decreto que crea la Comisión Ejecutiva, o que se instruya al Congreso que tengan también su partida presupuestal, y una ley también puede ser pequeña que marque que tendrá un registro estatal de víctimas, que también lo tendrá que compartir con la Comisión Ejecutiva Federal. Y una vez creada, pues serán parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que lo conforman el Presidente de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ombudsman Nacional, un representante de la Federación de Organismos Públicos de Protección de los Derechos Humanos, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de la Cámara de Diputados, etc. Y aparte pueden regular en esa pequeña ley pues el tema de los municipios, para que se cuente con una mayor protección o atención y ayuda en esos casos. La CEA, y ustedes lo tienen en los libros que les acabo de entregar, pues el proyecto de programa de atención integral a víctimas. Ahí ya viene de hecho qué es lo que se tiene que crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar y supervisar políticas públicas en materia de atención a víctimas. La Comisión Ejecutiva ya lo presentó ante ese sistema y fue aprobado, y digamos que funciona para toda la República, pero tendrán que tener un programa estatal de atención a víctimas. Un tema fundamental es que dentro de los temas que ve una comisión de atención a víctimas es hacer diagnósticos en temas de violencia familiar, violencia sexual, trata y tráfico de personas, personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, personas víctimas de homicidio, tortura, no discriminación, derechos económicos, sociales y culturales, etc. Y entonces es creación de diagnósticos dentro de la Comisión Ejecutiva Estatal, que van a tener, yo digo, en un tiempo breve, pues se elaborarán los diagnósticos con la colaboración de las instituciones o del sector público universitario.
porque son los que tienen más elementos para elaborar los diagnósticos. Entonces surge el diagnóstico, se ve el diagnóstico, se ve cuáles son los problemas y luego se piensa cómo solucionar el problema. Ya les di la definición de qué es una política pública, porque a veces nos llenamos la boca diciendo yo hago políticas públicas. No, son difíciles. Hay que hacer un diagnóstico, ver cuáles son los problemas, cómo se resuelve y cómo se implementa la acción para resolver el problema, ¿sí? Y bueno, también pues crear su registro estatal de víctimas. Fíjense, la Ciudad de México tampoco tiene su comisión estatal, pero pues también estamos en esas pláticas, pero ya le ganó el Estado de Puebla. Dentro de toda la estructura de este tipo de comisiones hay programas de emergencia. Los programas de emergencia son como se tienen que aprobar para que de ese fondo se destine, por ejemplo, 100,000 pesos para pagar unos sepelios, porque lo que urge es atender pues esa cuestión de emergencia. Pero también existe la reparación integral. La reparación integral pues ya cubre mucho mayor dinero. Y no se dejen, muchas personas a veces tratan de negociar cuánto te doy y cuánto me das para que no digas nada y para que no te quejes. Porque pues hay derechos ya bien definidos y cuánto es lo que debe de tocar. También es importante que vean los que van a crear la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en este estado, un documento que está en la página web de la Comisión Ejecutiva Federal que se llama Formato Único de Declaración. A ustedes también les serviría verlo, porque es un formato que se llena para inscribirse. Si ustedes tienen el conocimiento de un delito federal o una sentencia federal o una recomendación de la CNDH que los beneficie, llenan ese FUT e ingresan al Registro Nacional de Víctimas y de ahí pues se les da la reparación integral. A las organizaciones de la sociedad civil pueden ser representantes legales y les conviene. Los abogados también pueden ser representantes legales y se pueden registrar. Una vez registrados, cuando ya se repara la víctima, dentro de la reparación hay pago de gastos y costos. Y muchos no están haciendo uso de ese registro de representantes legales. Una asociación civil de Puebla puede representar a víctimas del Estado de Puebla o víctimas del fuero federal y al final reciben una remuneración, o aquellos jóvenes que están egresando con títulos de licenciatura por llevar ese caso. Y bueno, la finalidad sobre todo de este tipo de comisiones ejecutivas es que la persona, en la medida de lo posible, pues la finalidad de la comisión ejecutiva o las comisiones ejecutivas de atención a víctimas es que la persona que fue víctima, tanto víctima directa, indirecta como potencial, retome en la medida de lo posible su proyecto de vida, es decir, que recupere su proyecto de vida. Un premio, una bolsa a quien diga que es un proyecto de vida. Es cuando hacen su plan con los objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo cuáles pueden ser? A lo mejor corto, tener un provecho de esta conferencia. A mediano, que podamos estar ejecutando las acciones que acá nos está comentando. Y largo, que hagamos, no sé, una comisión para las víctimas. Sí. Bueno, pero esa sería como usted, como su proyecto de vida. Y fíjese que muy buena respuesta, pues fíjate que muy buena respuesta, porque muchas personas que han sido víctimas se suman al trabajo y entonces una forma de superar su dolor ha sido ayudar a los demás y se han sumado a este esfuerzo, como ha sido Javier Sicilia, Alejandro Martí, etc.
pero entonces lo toman como proyecto de vida. Hay una persona que secuestraron y hace obras de teatro, y para él ya cambió su proyecto de vida. Dice, ya no voy a tener ese dolor que tuve al ser secuestrado, voy a hacer cosas positivas. Recuperar el proyecto de vida es también que si a nosotros nos dan un tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, nos dan dinero, becas para los niños, no se pierde la escuela, nos dan vivienda, porque a nivel federal hasta vivienda hay, albergues, pues se recupera el proyecto de vida y nosotros podemos seguir con nuestro trabajo y nuestra vida a pesar de la desgracia o del lamentable hecho por el que pasamos. Entonces es pues retomar el proyecto de vida. La Suprema Corte de Justicia ya está sacando jurisprudencia en este tema y solo me resta decirles que finalmente pues el Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas que han sido víctimas. La creación de un sistema integral para su atención, del cual forma parte la Comisión Ejecutiva y ahora las comisiones ejecutivas que se están formando en los estados, es una gran oportunidad de saldar dicha deuda y crear una nueva cultura de acciones para la atención a las víctimas en el marco de un Estado constitucional, pero también como personas. A ver, una bolsa. Si yo dejé mi coche afuera y ahorita uno de ustedes o una de ustedes sale y le pega a mi coche, ¿qué va a hacer? Levante la mano. Daño a la propiedad. Allá atrás. Una reparación del daño. Pues sí. Y me va a tener que esperar y me va a decir, doctora o Susana, le pegué a tu coche y ahora cuánto te pago. Pero lo que generalmente hacen y está muy mal, se van y entonces no reparan el daño. Entonces lo que hay que hacer, aparte de estas instituciones, pues es tener un cambio cultural como personas para que todos seamos siempre responsables de nuestros actos y omisiones cuando perjudiquemos a terceros y repararle el daño ocasionado. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Bien, doctora, muy interesante la plática del trabajo que hace la CEAP. Me parece que es muy importante comentarles también que la Comisión de Puebla tiene un programa de atención a víctimas, donde tenemos una médica, un psicólogo, un abogado que dan asesoría jurídica, dan atención victimológica, médica y psicológica a las personas que han sufrido alguna violación a sus derechos humanos, pero también, como bien dice la doctora, trabajamos de la mano con la Comisión Ejecutiva y en los puntos recomendatorios que emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el primer punto recomendatorio es la atención victimológica a todas aquellas personas que han sido vulnerados sus derechos humanos. Entonces me parece que las instituciones, tanto nacionales como locales, estamos avanzando en el imaginario que tuvo el Poder Constituyente permanente al hacer estas reformas constitucionales, porque está poniendo en el centro del orden jurídico mexicano a la víctima y ya no a la persona que está en conflicto con la ley. Como dice el doctor, me parece muy impresionante el conteo de estos 30 derechos a favor de personas que han violado la ley y 7 únicamente a favor de víctimas, pero bueno, me parece que aquí las instituciones tenemos que seguir trabajando para impulsar políticas públicas, para que las organizaciones de la sociedad civil se comprometan aún más en ser representantes jurídicos de las personas que han sido victimizadas en sus derechos humanos, y eso es algo que estamos trabajando aquí en Puebla fuertemente, así es que agradecemos mucho, doctora, que nos haya ilustrado sobre el trabajo que hace la Comisión Ejecutiva, y esperemos que en Puebla pronto tengamos esta comisión estatal y sabemos que contamos con la Comisión Nacional Ejecutiva. Bueno, amigas y amigos, está abierto el micrófono. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a la doctora, algún comentario, adelante. Compañero. Yo nada más quería felicitar a la doctora porque ahora me doy cuenta de que lleva algo de su ingrediente, de su pensamiento, de la nueva, nuevo juicio adversarial que tiene especial cuidado en la atención a las víctimas, porque siempre pensábamos en la persona que había delinquido, pero nunca le dábamos a los familiares de la víctima asesoría para poder apelar justicia a lo que le había ocurrido.
Yo siento que a través de ustedes hacerles llegar esa felicitación a quienes pensaron en la estructura del juicio adversarial, que por primera vez le nombra un asesor víctima. Nada más. Sí, muchas gracias, ya lo agradezco por tu comentario. Efectivamente, qué bueno que lo tocas, no lo toqué en el tema, pero el nuevo sistema de justicia penal trae la figura del asesor jurídico. Y si no está presente un asesor jurídico con el nuevo sistema de justicia penal, pues no hay audiencia. Y entonces también para ese Código Nacional de Procedimientos Penales trae la figura. Y estamos trabajando estrechamente con la CETEC en ese tema, y Puebla creo que ya lo tiene. De hecho, nosotros ya tenemos personal en Puebla para que opere el nuevo sistema de justicia penal. Muy buen comentario. Y hasta en los programas de televisión de Estados Unidos luego vemos que nada más persiguen ahí al presunto delincuente y la familia está deshecha, ¿no? Y cuántas veces, yo se los puedo decir, que a veces a los comisionados nos echan en cara que si somos académicos, que si venimos de otro lado, que no somos víctimas. Pues yo creo que si levantamos la mano ahorita muchos hemos sido víctimas. Y a mí me tocó ser víctima indirecta. Víctima directa le tocó a mi mamá y a dos hermanas y a un hermano. Y por ese hecho victimizante, lamentablemente las consecuencias fueron tan graves que mi madre y una hermana perdieron la vida a lo largo de estos años por el hecho victimizante, que dejó secuelas durante varios años y que no había una forma de tratar de recuperar su proyecto de vida, ¿no? A mi hermano que le dieron su balazo ya recuperó su proyecto de vida. Él tuvo tratamiento, digamos, privado y funcionó. Muy bien. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Adelante. Buenas noches. Vaya, primero que nada, agradecer la ponencia y hace poco leía, bueno, mejor dicho, fui parte del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, desde la primera caravana que se hizo desde Los Ángeles hasta Washington, D.C. Y hace poco yo leía que Javier Sicilia decía que únicamente se han otorgado 39 millones a 89 familias. También mi duda es, según Amnistía Internacional tenemos más de 22,000 desaparecidos en el país. ¿Realmente se le ha remunerado a la familia de esas 22,000 personas? A ver, sobre el primer punto, yo le aconsejaría, no le quiero dar así las cifras incorrectas, pero son más. El dato que se dio, o se ha dado en los medios, es a raíz del informe anual que cubre octubre de 2014 a octubre de 2015. Pero cada martes aprobamos reparaciones integrales, entonces es más dinero. Para no darle una cifra imprecisa, sí le puedo decir que no es ese dato, porque ese dato es el que aparece de octubre de 2014 a octubre de 2015. Pero ahorita ya va actualizado y les sugiero que entren a la página web que es sea.gov.mx y aparece fondo. Diario lo pueden estar consultando y viendo cuánto es el dinero que está saliendo para las víctimas y cuántas víctimas son las que se están indemnizando. Conforme al tema de la desaparición, ahí le puedo comentar, pues como todos ustedes saben, está ya la iniciativa de ley. Y para ser sincera, pues aquí son responsables todos. La federación, los municipios, los estados, nosotros, la sociedad en su conjunto, pero no hay un registro confiable de cuántas personas víctimas han desaparecido, porque a veces se repiten los mismos nombres en las distintas bases de datos. Por eso se tiene que hacer, o dice la ley de la materia, el proyecto de la ley, que habrá un registro único de personas desaparecidas, porque se tiene que depurar.
porque a veces se puede decir que hay 26,000, sí, pero está repetido 4 veces su nombre, no están los de tal estado, etcétera. Entonces, hasta que se instale ese registro nacional de personas desaparecidas. Y luego hay que ver la diferencia que trae la ley entre una desaparición forzada, una desaparición, una persona extraviada. Y la otra, la forma de indemnizar. Una persona que desaparece, que es lo que más también preocupa a la familia y es pues un dolor muy grande ver o ya no ver un familiar que desaparezca y que no sepamos qué es lo que le ocurrió. Después viene algo económico. Pensemos, toco madera, yo tengo mi patrimonio, no tengo hijos, desaparezco y mis bienes, ¿quién los puede utilizar? ¿Pasan a ser parte de utilidad pública? No. Debería ser tu familia. Nada, mi familia tiene que promover un juicio y que tienen que pasar varios años y sacar un edicto para que me declaren como persona ausente. Pero mientras no pueden disponer ni mi dinero del banco, ni de mi afore, ni de mi coche, ni de nada. Bueno, sí, con el coche sí, pero no lo pueden vender. No, el testamento no, porque como estoy desaparecida, tengo que aparecer muerta. Por eso a veces muchos se buscan los desaparecidos para constatar que ya fallecieron. Y entonces ahí hay un problema que se está viendo con la Ley General de Personas Desaparecidas en esa materia, que ya está en discusión y en mesas de trabajo para determinar cuál es la forma de reparación. Pero usted luego no cree en las cifras que se dan unos y otros. Gracias, doctora. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero agradecer a la Asociación Estatal de Padres de Familia su presencia, a la Red de Mujeres Unidas en Chachapa Remache AC, a la Asociación Con un Mismo Corazón, a la Unión de Artesanos y Agroindustriales de Puebla y al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla. Muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primeramente, bueno, gracias por compartir con nosotros su ponencia de hoy. Y también, bueno, es muy buena noticia la que usted nos da, que finalmente aquí en Puebla vamos a tener la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También en ese sentido, si se va a crear ya esta Comisión Ejecutiva, y usted mencionó que de acuerdo al artículo 82 de la Ley General de Víctimas, esta comisión debe estar integrada por un titular y 3 miembros. O sea, sí debe de tener su comisión ejecutiva y los transitorios también lo dicen, pero no dice el número de integrantes. Okay. Pero a nivel federal nos crearon primero, cuando surge la primera ley, que se queda por ahí parada, decían 9, y luego lo bajaron a 7, y luego cuando estuvimos sentados los 7, fue un desastre total. Ahorita somos 4, y entonces lo que nosotros hemos sugerido es que sean 3, número impar. Si la Comisión Federal funciona con 4, podría funcionar con 3. Muy bien. Y entonces en una entidad federativa más pequeña puede funcionar con una persona o con 3 como máximo. Si la federal ahorita funciona con 4, funcionamos bien, no le veo yo el caso que sean más de ese número de personas. De esas 11 que van, unas son unipersonales, otras son 3, la mayoría tiende a ser 3. Ok, y ahí es donde iba específicamente mi pregunta. ¿De qué manera podemos la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, participar en
en la comisión y qué posibilidades hay de que al mismo tiempo uno de estos lugares sea ocupado por sociedad civil. Y el otro reto que también veo con respecto a esto es que todavía sabemos que hay un subregistro con respecto a las desapariciones y a violaciones de derechos humanos, y vemos también que hay una gran todavía cantidad de personas que no se animan a denunciar siendo víctimas. Entonces me parece, creo que muy importante y muy buena idea de que finalmente vaya a haber un registro estatal de víctimas, para que entonces tengamos un poco todavía de mayor claridad el panorama de cómo está la situación de la violación de derechos humanos en el estado de Puebla. Pero definitivamente también va a ser importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil y que el resto de la población de la sociedad se anime a denunciar. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? También háblame de tú. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Onan Vázquez Chávez y soy de No Dejarse es Incluirse AC. Pues muy bien, Alfonso, tus comentarios muy buenos. En principio, pues para crear toda política pública hay que consultar a la sociedad civil. Y ahora las nuevas instituciones se crean con la participación de la sociedad civil. Y las instituciones también participan nombrándose a ciudadanos de las organizaciones de la sociedad civil. Es muy fácil, yo sugeriría que te pongas en contacto con personal de la Secretaría de Gobierno, pues para participar en ese decreto y decir que debe de haber un espacio para alguien de la sociedad civil, que lo que hacen es elaborar el decreto y luego decir que en el decreto quien nombra a los comisionados puede ser el propio gobierno local y comisionadas o el Congreso, ya sea a través de una ley, pero también con un decreto se puede establecer una comisión ejecutiva y es el propio ejecutivo el que hace una selección y puede pasar por el Congreso, pero sin duda es muy importante la participación en un órgano de esta naturaleza de una organización de la sociedad civil. Ese fue el caso nuestro, que 4 provienen su origen éramos 4 de la academia y 3 de las asociaciones civiles, pero han ido terminando sus cargos y se ha visto la necesidad que no es necesario contar con tantos. También hay que pensar en el presupuesto, que el presupuesto pues, de un comisionado más y otro comisionado más, pues también eleva cuando hay que dar mejores servicios a la sociedad que tener más comisionados, ¿no? por el gasto que se eroga por comisionado. Muy bien, doctor. A ver, un comentario querías hacer, ¿no? ¿Qué anotaste? No, lo que pasa es que la comisión está generando datos respecto al registro estatal de víctimas, a pesar de que no se ha constituido como tal jurídicamente. La comisión tiene una base de datos de todas las personas que han acudido a la comisión para presentar una queja. Entonces ahí ya tenemos una base de datos muy importante en la Comisión de Puebla sobre la atención a víctimas. Así es que, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Bueno, pues muchas gracias en nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Un aplauso para la doctora. Agradecemos a todos ustedes su presencia y los invitamos para la próxima plática. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias, que estén muy bien. ¿Y todos son de Puebla? Muy bien. Muy bien, perfecto. Muchas gracias,